Digo que ya después de las dos primeras charlas, que han sido muy interesantes, en las que hemos visto que todavía la creatividad de la gente jubilada es grandísima, y además que se está desarrollando mucho, pues vamos a tomar el tema de la jubilación. Anula la creatividad, que ese es el tema de la mesa redonda y de la jornada. Y entonces, para ello, pues tenemos en la mesa, bueno, no hace falta presentarlos porque ya los conocéis. Pero los conocemos todos. Martín Rivas, que ha sido el ponente de una de las conferencias, profesor en física, luego Carmen González Murua, de biología vegetal, y Humberto Astivia, de paleontología. De alguna forma creo que he dicho bien, ¿no? Sí, bien. Y entonces vamos a empezar a tratar este tema, que yo creo que en principio la idea era después a las 12 salir a ver el leuskiómetro, bueno, a que nos presentara Martín el leuskiómetro, pero debido a la situación de golpe térmico que tenemos, hemos decidido que es mejor no hacerlo, es decir, que tenemos más tiempo ahora para poder explayarnos, a pesar de que hemos empezado un poquito más tarde, no hay ningún problema. Entonces yo lo primero que les voy a dar, empezando por la izquierda, una pregunta, le voy a hacer que haga una exposición sobre el título, es decir, ¿qué es lo que entiendes tú sobre la creatividad en la jubilación? No, la creatividad no en la jubilación. La creatividad es una actividad humana con la cual, pues, a muchos niveles, por ejemplo, en el nivel artístico es claro, ¿qué es crear? Pues es crear arte, es crear belleza. Y eso es una actitud espontánea que no tiene nada que ver ni con que te jubiles o no te jubiles. Picasso... Sí, pero diría que estamos en un momento, en un periodo en el que parece que todo lo que está hecho en periodos tardíos de la vida no tiene el valor que si lo haces en periodos tempranos de la misma. Sí, es verdad. Yo creo que no... Es verdad que, por ejemplo, en ciencia, si se solía decir, si para los 25 años no has hecho un desarrollo teórico importante, ya estás acabado. Sin embargo, eso no es verdad, porque tú puedes seguir dando vueltas. La ciencia al final es ir cuestionándote todo lo que estás haciendo, incluso los principios fundamentales. Hay que revisarlos de arriba abajo y ver si hay contradicciones. ¿Y cómo se producen, en nuestro caso, en el caso de la física, cuándo se producen avances? Cuando las matemáticas avanzan, porque tienes herramientas nuevas de análisis. Galileo no pudo hacer nada de ecuaciones diferenciales porque no existían. Es con Newton cuando empieza a desarrollarse. Por lo tanto, el concepto de creatividad es en realidad avanzar en el conocimiento. Y como decía antes, cada vez que se avanza en el conocimiento, y avanzar en el conocimiento es publicarlo, escribirlo, contarlo, si no se hace público no sirve para nada. Es decir, si yo en mi casa me lo guiso y me lo como y descubro no sé qué cosas, pero no se lo cuenta a nadie, se muere conmigo. En cuanto se publica, forma ya a ser parte de la colectividad, es del dominio público, y ese es un bien general. Y esa creatividad, psicológicamente no sé con qué estará asociada, pero eso depende de cada individuo, o sea, de cada expresión. Un escritor, cuando tiene una hoja en blanco, se puede quedar en blanco y decir, es que no me sale nada. ¿Ha perdido la creatividad? Bueno, en ese momento está en blanco. Y sin embargo, a base de esforzarse, de plantearse nuevos temas, puede llegar a generar algo que antes no existía. Y si has generado algo que antes no existía, has creado por la propia iniciativa humana y por tu libertad de definir que esas cosas a ti te interesan, quizá a otros no les interesen. Pero hay un ser humano que ha dicho, esto lo voy a escribir, lo voy a realizar y lo voy a publicar. Y eso es lo que se queda expuesto a la contemplación del resto de la humanidad, ¿no? Es esto. O sea, que estás diciendo que la creatividad no tiene que ver nada con el título, con la jubilación. No. La creatividad está ahí, y lo fundamental es que tiene que haber curiosidad. Curiosidad en ese sentido, ¿no? ¿Es de la misma opinión o qué opinión tienes en eso? Bueno, lo primero, muchas gracias, decano, por habernos organizado esta sesión. Siempre somos conscientes que estamos en una facultad viva y dinámica, incluso para los jubilados, que no es baladí.
el título, cuando me lo mandaste, la verdad es que me impactó, porque la palabra que habéis puesto, anular, porque no habéis puesto minoriza, reduce, no, habéis puesto anular, que significa te jubilas y sprau, cese total de tu creatividad. Entonces, hombre, no voy a ser... Pero he de decir también que eso está relacionado con algunas cosas que han ocurrido también en la propia universidad. En la propia, también. Ahora te voy... que ahora sí, no queda tan dura el frío, pero tiene algunos sustentos. Entonces pensé, ojalá que en esa mesa redonda acabemos concluyendo que no es así, que no la anula, ¿no? Entonces, hablar de jubilación y creatividad es arriesgado porque, como acabáis de comentar un poco, depende mucho de las profesiones. No todas las profesiones son la misma y las situaciones particulares de cada individuo a la hora de jubilarse. Estamos con una profesión que se nos presupone la creatividad. Entonces, si realmente presuponemos que nuestro trabajo es creativo, y fíjate que yo algunas veces pienso que en algunas ocasiones es creativo y no lo tengo tan claro que sea siempre. Y eso sería tema de debate para otra mesa redonda, que te la dejo aquí deslizada, que sería carrera científica versus creatividad. Porque estamos en un momento en lo que se mide más lo que es la propia carrera que la propia creatividad. Un día me acuerdo que en una conferencia lo oía a un científico relevante decir, y yo luego lo he aplicado mucho, decir que odia, os le ponía muy nervioso cuando un postdoc o un predoc decía, he publicado en PNAS, he publicado en Journal, en Plant Journal, y nunca le decía cuál era el hallazgo que había hecho. O sea, que estamos en una situación que la propia carrera universitaria nos lleva más a hablar de resultados, pero de resultados en base a, antes hemos dicho cuántos te leen, cuánto no te leen, cuánto te citan, cuánto no te citan, que realmente el resultado en sí mismo. Pero si pensamos que efectivamente nuestra profesión tiene un componente de creatividad y si la creatividad va ligada a la profesión, la jubilación nos anularía la creatividad. Pero esto es muy simplista y, como sabemos, es erróneo, porque la creatividad no es saber hacer tornillos, sino que a lo largo de más de 40 años, desde que empezamos la tesis doctoral, por ejemplo, nos hemos adiestrado en estrategias, en habilidades, de que nos han proporcionado creatividad. Cada vez que hemos hecho un buen proyecto científico que ha sido evaluado y que nos han reconocido que estaba bien, cada vez que hemos colaborado con científicos, colegas de otras universidades y desde diferentes ángulos y nuestras expertise particulares hemos tratado de poner en marcha un proyecto colectivo, de resolver un problema, o incluso cada vez que estamos dirigiendo tesis doctorales y formando a personal investigador, estamos desarrollando esas habilidades. Y claro, esas habilidades no se cierran al dejar de recibir un salario. O sea, que esas habilidades de curiosidad que decías tú antes, de observación, de curiosidad, de marcarte retos en la vida, tanto si vayan a seguir siendo en el ámbito de tu profesión, o sea, en el ámbito de la paleontología, de la física teórica, de la biología vegetal, etcétera, o no, en otro aspecto diferente de tu vida, te van a dar lugar a seguir siendo creativo. Yo creo que es algo que hemos tenido una profesión que nos ha dotado de unas propiedades que nos puede hacer más fácil la jubilación si no caemos en lo que podemos comentar luego más tarde, que es en el desánimo o el vacío de no tener reconocimiento, porque el reconocimiento en la profesión del científico va ligado inherentemente a su profesión. No sé si me he extendido mucho. Sí, no, está muy bien, muy bien. Bueno, hay que decir en este sentido, pues, que has apuntado, que tampoco no es un tema de esta mesa redonda, pero es verdad, a mí también me suele poner, vamos a decir entre comillas, que no decir de mala leche, cuando un doctorando me dice, y de este trabajo, de este resultados que hemos obtenido, ¿cuántos artículos ponemos? Me salen. Los primeros artículos. Claro, pero tenemos que darnos cuenta también de que los sistemas de evaluación, etcétera, o sea, que no es lo que por eso nosotros te he dicho queramos, versus. Porque pero eso es otro tema. Ese es otro tema de otra mesa. Que es muy importante, cómo se evalúa, etcétera, pero este es otro tema. Pero lo que has apuntado también es importante, el reconocimiento. El reconocimiento es importante. Claro. Es importante. Entonces le voy a pasar a Humberto ahora la palabra para que haga una pequeño
pequeña síntesis de qué piensas sobre partícula. Es que ricasco. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al señor decano y a la facultad por haberme invitado a estar en esta mesa, que me apura bastante, pero muchas gracias. Y después mi felicidad de estar aquí en lo que siempre pues, considero que es mi casa académica, y más que mi casa académica durante más de la mitad de lo que llevo vivido hasta ahora. Así es que estoy muy contento y muy feliz. Bueno, para mí hablar de creatividad son palabras mayores, porque la creatividad implica pues, conceptos o ideas o combinaciones de conceptos e ideas originales, nuevas. Y eso son palabras mayores. Yo, en mi caso particular, pues creo que como todos nosotros, profesores, somos inquietos, activos intelectualmente hasta que nos vayamos a otro sitio, y así seguiremos siendo, pero en mi caso particular no sé si he sido realmente estrictamente creativo. Sí que he generado conocimiento, generamos conocimiento en el campo, pero para mí la creatividad son palabras mayores en el sentido de el concepto estricto de generar ideas, conceptos nuevos o combinaciones originales. Es decir, creatividad es sinónimo de pensamiento original. Eso es. Esto ya, yo, en mi caso, pues hemos estado en el campo, hemos descubierto faunas nuevas, hemos descubierto especies nuevas, no sé hasta qué punto es creativo o es generar conocimiento. Bueno, ahí primero esto para... Después la jubilación tiene ventajas teóricas, por lo menos, para la creatividad. Primero, contamos con más experiencia porque somos mayores, contamos con más tiempo, esto en teoría, porque en mi caso tengo que luchar contra la bloqueante sensación de que el tiempo pasa cada vez más rápido, ¿no? El mundo parece que la vida está hecha al revés. Cuando eres joven el tiempo pasa despacio, y cuando eres mayor y eres consciente de que te queda menos tiempo, pasa cada vez más deprisa. Y esto a mí es una sensación que me bloquea, a pesar de que teóricamente tengo más tiempo. Y después hay otra ventaja, que es libertad, en el sentido de que los jóvenes, y yo creo que sí hay relación entre creatividad y publicación, los jóvenes en estos momentos están obligados a publicar. No hay tiempo para la reflexión. Crear implica leer muchas cosas, irse por las ramas, trabajo continuo, y hoy en día el sistema, sobre todo en las primeras etapas, justamente condena eso. Por tanto, tenemos esa ventaja, ¿no? Cosa que el investigador, sobre todo académico, joven e investigador en estos momentos, no tiene. Desventajas también, claro. A pesar de la red, hay mayor aislamiento porque el contacto directo, el venir todos los días y estar con tus compañeros y equipo, eso también es importante, a pesar de la comunicación y de la red. Afortunadamente, pues el tiempo también es algo muy, muy relativo. La edad no perdona, y también a ese tiempo teóricamente que tenemos, pues hay que ponerle achaques, etcétera, todo esto. Y después hay otro tema que también, por lo menos en mi caso, me pasa. A lo largo de la vida vas generando proyectos, ideas, cosas que te gustaría escribir, por ejemplo, hacer, ¿no? Y claro, llega un momento en que te das cuenta que o las haces ahora o ya no las tienes tiempo que hacer. Y entonces, igual parte de la jubilación te dedicas a hacer cosas, proyectos que ya tenías en la cabeza. Por tanto, no los estás pariendo, por así decir, ahora, ¿no? No los estás generando ahora. Entonces estás haciendo cosas que tienes pendientes, que pueden ser más o menos originales, pero hace años. Y entonces una parte importante del tiempo, no sé, estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Yo tengo, creo que como casi todos nosotros, un montón de cosas en la cabeza, en mi caso paleontológicas, no paleontológicas, y dices, o las hago ahora o no las hago. Y entonces eso ya te resta, digamos, a pensar en cosas nuevas, aunque sí que es verdad que cuando estás haciendo, lo mismo que los escritores, cuando dicen estás escribiendo una novela, la novela, los personajes te llevan a sitios inesperados y que pueden ser creativos también, ¿no? Bueno, no sé si ya... Yo creo que han sido unas muy buenas intervenciones. Y uno voy a hacer otra pregunta totalmente diferente. Vamos a retrotraernos al día de la jubilación, de alguna forma. Y entonces me gustaría que nos comentarais ese día cuando os jubilasteis, o al día siguiente, o sea, ¿qué es lo que pensasteis en relación a lo que vosotros podéis hacer, a esa creatividad que estamos
estamos hablando. Igual te doy el paso a ti ahora, Humberto, y luego vamos en la otra vez. Bueno, el primer día jubilado salí a la calle y vi que estaba lleno de gente, todos jubilados, y que estaba lleno de gente. Más, incluso casi me molestaba que entre comillas, que me mirasen diciendo, "Se está jubilando". Bueno, una sensación extraña ese primer día de paseo por Guecho. Pero bueno, a su vez era una cosa agridulce, ¿no? Bueno, respecto a la creatividad, pues un poco, bueno, a la producción, más decir, o a la generación de conocimiento, pues un poco lo que he dicho, ¿no? Pues digo, tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, un montón de cosas pendientes, ¿no? O sea, lo que estás diciendo que de alguna forma ya en tu cabeza tenías esas cosas que tenías pendientes y dijiste, bueno, ahora las voy a hacer. Creo que casi todos estamos aquí necesitaríamos otra vida, ¿no? Para poder hacer, afortunadamente, no las cosas que tenemos en la cabeza, por lo menos. Sí, mi idea era hacer las cosas que tenías en la cabeza. Sí. Carmen. Pues yo debo decir que me siento afortunada por haber tenido una transición gradual con la figura de profesora emérita. Realmente, antes lo comentaba en el café con Juanra, que curiosamente cuando nosotros estábamos en plan activo y se pedían los primeros eméritos en la facultad, pensábamos que a nosotros nos iba a ser muy difícil llegar a ser profesor emérito porque sería exponencial el número de profesores o profesoras que iban a pedir profesor emérito y que habría que reducirlo o, no sé, evaluarlo más severamente y tal. Y la realidad es que, por lo que yo sé, todos los profesores y profesoras de la facultad que lo han solicitado han tenido informe favorable. De hecho, en el último Consejo de Gobierno, que fue hace 2 días, se aprobaron los nuevos, los que había propuesto la facultad, y se aprobaron todos. Eso, debo decir, con respecto a tu pregunta, eso era un lapsus con relación al profesorado emérito. El hecho de tener esta figura al menos 3 años y profesor emérito es para siempre, y por supuesto la creatividad te va a mantener, pero te permite hacer de una manera gradual la descompresión frente a la responsabilidad. No frente a la creatividad, pero sí frente a la responsabilidad, al estrés, a la burocracia, al ser el responsable del proyecto, del grupo. Y entonces realmente creo que en ese sentido he visto compañeros y colegas, no voy a decir nombres, pero algunos hasta los conocéis, que en las universidades donde no han tenido esto y no se les ha permitido hacerlo, han pasado por momentos difíciles, sobre todo cuando el investigador, el científico, era un investigador potente, muy activo, muy vocacional, y claro, es el 31 o 30, vamos a quitar San Ignacio, 30 de julio a pleno rendimiento, 1 de septiembre la nada. Y entonces eso tiene también que ver mucho con que el oficio, si podemos llamar así, o la profesión del científico no es algo que se pueda interrumpir, sino que permanece en el tiempo, y entonces el reconocimiento que decíamos antes, pues puede dar paso a una situación difícil. Por eso os digo que las figuras de profesor honorífico o eméritos o algo por el estilo de ese tipo, yo creo que favorece el tránsito desde totalmente activo a ir aceptando la jubilación, que también hay que saber jubilarse. O sea, que también hay que aceptar que uno tiene que dejar paso a los que están contigo en el grupo de investigación y que tienen derecho a tener logros y hasta equivocarse, que es lo que yo al menos lo llevo peor. Bueno, o sea, que en el fondo está hablando también el dejar el despacho vacío. Claro, sí, por supuesto. Claro. Martín. Yo tengo anécdotas que me impactaron. Uno de los primeros que ya de nuestra quinta que se jubiló fue Isaac Atimi. Ah, sí. Y cuando se jubila Isaac Atimi, el funcionario de turno le desconecta el correo electrónico. Ya no existía para la universidad. Y sus contactos, pues ya no le podían escribir, porque le habían cancelado. Hubo que hacer, sé que hizo alguna cosa y al final le volvieron a reponer el correo electrónico. Decía, en cuanto se ha cumplido la ley de que te tienes que jubilar, te desconectan, te desenchufan el marcapasos. Yo debo decir que he tenido una secuencia parecida a la de Carmen, porque no me desvinculé. Y no me desvinculé porque creía que tenía que seguir, si habéis visto la charla que he dado,
hay que seguir insistiendo en que las cosas se tienen que explicar de otro modo, porque hay principios fundamentales que se están aplicando mal, que estas cosas se tienen que explicar, y quería seguir explicando eso. Antes de la jubilación impartí ya un curso sobre este tema que lo extendía a alumnos de últimos cursos de la licenciatura. No venían muchos, pero hay veces que hubo hasta 10 o 12. Y en el momento en que me jubilé, era una época en que se decía que iba a haber un profesor emérito para la sección de física solo. Yo además no era catedrático, mi currículum no era un currículum numeroso, por lo tanto no podía optar a emérito. Pero sorprendentemente existía una figura que era el colaborador honorífico. A la universidad no le cuesta nada, pero por lo menos te permite que si entras, estás ubicado oficialmente en un centro universitario y se te mantiene la venia docente. Y sorprendentemente, esos años posteriores a la jubilación, continué ofertando este curso de partículas de electrón con spin a alumnos de últimos ciclos. Entonces ahí seguí la actividad investigadora y seguí sobre todo lo que más me gustaba, que era la actividad docente. Es decir, hay que contar las cosas así. Hay otra forma de contarlo. Para mi sorpresa, es que a los 2 años del contrato honorífico recibo una carta contundente del rectorado y dice que te vayas, que se te ha acabado. ¿Cómo que se me ha acabado? Sí, aquí le dice, la norma la dice bien claro, el contrato honorífico es para 2 años. Y a los 2 años, suela, tienes que dejar libre, joder. Menos mal que Fernando me salvó. Porque le digo, Fernando, me gustaría seguir dando este curso. ¿Qué hago? Me echan. Y negociando, dije, mira, pues ese curso lo podemos ofertar como una asignatura de libre elección, no sé, 1 o 2 créditos, si estuvisteis negociando. Aquello me salvó porque puede continuar otros 3 años más impartiendo el curso con la venia del decano. El rectorado, no sé si se enteraría o no, con la venia de mi colega Alex Feinstein, que me dejaba una mesa en su despacho, y entonces podía seguir manteniendo lo que me entusiasmaba y lo que disfrutaba haciendo, sobre todo que era dar clase y a generaciones de estudiantes decirles que hay otras cosas, que las cosas se pueden contar, que es fácil contar los principios fundamentales. Y entonces pasó que vino la pandemia y ahí se cortó. Y ahí la transición, esa suave que dice esto, pues a mí me duró pues como 4 o 5 años. Después, pues no lo he retomado. ¿Que me gustaría retomarlo? Sería, pero ya no sé quién me va a hacer caso que me permita volver a contar estas cosas. Y en ese caso, mi experiencia es, el proyecto de investigación en el que participaba era muy pobre. Yo no he podido viajar mucho, pero lo poquito que he podido viajar a otros centros de investigación, estaba en la India 1 mes, 3 semanas en Rusia, en Moscú y en Dubna, algunas semanas en Estados Unidos. Joder, he constatado que en Rusia los profesionales no se jubilan, dejan de tener responsabilidades académicas, pero el despacho se les mantiene y siguen con su grupo de investigación y siguen llevando proyectos de investigación, pero sin responsabilidades oficiales de tener la jefatura, digamos, de un departamento o de una sección, pero se les mantiene activos porque todavía tienen la cabeza activa. Y en Estados Unidos no digamos, en Estados Unidos no se jubilan. Depende. Bueno, hay universidades que sí, pero los casos que yo... Eso es. Sí, claro. Los conozco. Es que hay de todo. Estupideces hay en todas partes. Sí. Entonces, en ese caso lo que ocurría era que había centros en los que uno se jubila cuando decide, me tengo que jubilar porque ya no me da más y hay que dejar sitio. Pero mientras uno se considere hábil y considere que él tiene que decir, y claro, las responsabilidades que dan las autoridades académicas, lo que tú estás diciendo ya no vale para nada, ¿eh? Así que suela. Y entonces, ante esas alternativas, la universidad no permite esta condición de recuperar a los que han jubilado, que sigan manteniendo. Es decir, si yo me jubilo y me voy, no puedo orientar a mis posibles doctorandos a tal universidad tal con la que tengo contactos, porque estoy ya fuera del circuito. Eso lo está perdiendo la universidad. Todos mis contactos, por el hecho de que me desconecten el correo electrónico, o a mí me saquen fuera,
y ya no tenga alumnos a los cuales orientar, mira, eso que quieres hacer tú, lo hacen bien aquí, porque sé que lo hacen bien aquí. Vete, escribe una carta, si te aceptan, o aquí. Es decir, todo ese conocimiento adquirido después de 40 y tantos años de experiencia se pierde. ¿Y quién lo pierde? La universidad. Pierde la institución, porque la institución no protege el mantener esa estructura de conocimiento que es al final lo que enriquece a la estructura universitaria. Y esto hay que revisarlo en profundidad, ¿eh? O sea, hay que revisarlo. No puede ser que una colaboración honorífica que no cuesta un duro a la universidad, porque uno cobra su salario de pensión, pero hace una labor, se fulmine a los 2 años por una decisión de no se sabe qué. Un reglamento. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta en la que ya ha aparecido también y luego me gustaría que hubiera participación del público, porque a mí me gustaría, de las preguntas que puedan haber, hacer una especie de resumen respecto a la universidad, a ver qué cosas son importantes para la gente que se vaya a jubilar, que eso yo creo que es importante. Pero hay que decir que también la situación en Estados Unidos, en Europa, en el propio Occidente es muy diferente, porque sé muy bien el Max Planck. Tú, si eres director de grupo y de laboratorio, puedes hacer lo que quieras, pero el día que te jubiles, desaparece hasta tu equipamiento también. Y luego eso, hay que decir que las cosas son muy diferentes en unos sitios y en otros, es decir, además, porque estamos hablando en líneas experimentales que el propio equipamiento que ha desarrollado ese grupo de investigación, cuando el titular se jubila, luego lo desmantela completamente. O también hay el que se lleva el equipo de un sitio a otro, o sea, hay también... Sí, hay bastante la casuística. Incluso lo puede vender, incluso hasta lo puede vender. Sí, aquí lo tenemos difícil. Entonces, claro, yo quisiera, bueno, si quieres intervenir, pero yo lo que quiero decir, las limitaciones, de alguna forma vamos a hablar de las limitaciones generales de la edad, y por otra parte que impone la universidad, que está ya, Martina ha empezado a comentar ese punto, y me parece importante, y me gustaría que, empezando por Humberto, pues que comentáramos sobre eso. Sí, porque ya hemos estado, ya prácticamente hemos entrado en el punto 2-3 del esquema. No, yo también quería quizás matizar que el cambio puede ser más o menos traumático también en función de la disciplina en la que trabajas. Es decir, en mi caso, o en nuestro caso, geólogos, paleontólogos, naturalistas, o por lo menos una parte importante de la biología, tenemos mucho trabajo de campo. Entonces hay un trabajo básico de campo que es fundamental, hacerlo, fundamental, esencial, que es barato, que son viajes y dietas, que es pagable con jubilación, y que manteniendo los contactos con los colegas, pues lo puedes seguir haciendo una vez jubilado sin necesidad. Hombre, naturalmente también necesitas laboratorio, pero bueno, para hacer ese trabajo básico no necesitas tanta infraestructura. Sin embargo, claro, la gente que trabaja en ciencias, por ejemplo, experimentales, etcétera, que necesita unos laboratorios complejos con un gasto enorme en fungibles, en materiales, claro, llega la jubilación y si no puedes acceder a esas instalaciones, es que no tienes nada que hacer. Nosotros, estoy hablando en mi caso, estoy hablando en el caso de mi amigo y colega Javier Elorza, Victoriano Pujalte, etcétera, son gente que siguen trabajando, siguen haciendo trabajos de campo básicos, naturalmente con colegas, y haya habido mucha menos diferencia que no con la gente que trabaja en temas experimentales, que necesitas un laboratorio bien montado, y si no, entonces ahí el cambio es distinto, es decir, no toda la ciencia es homogénea. Entonces las ciencias experimentales o que necesitan más de... pues el salto ahí es peor. Respecto a he citado a Victoriano Pujalte, a Javier Elorza. Victoriano Pujalte, por ejemplo, me decía, oye, si hay lugar, plantea, en relación con este punto de qué debería aportar la UPV, yo no sé si es la UPV, es el sistema en general, es decir, por ejemplo, la participación en proyectos. ¿Por qué los jubilados no podemos participar en proyectos, aunque no tengamos dietas? Es decir, a precio de jubilación, o tesis, yo no sé si dirección, tribunales, etcétera. Y por supuesto docencia gratis, además, ¿no? Docencia gratis, etc. Entonces, hay el sistema, pero esto ya es el punto 2-3, ¿verdad? Pues estamos ahí, efectivamente el tema de proyectos, diría tribunales, etc. O sea que esas dos ideas, por un lado, la diferencia entre ciencias que tienen campo, que podemos seguir haciendo bastantes cosas, no todas, pero bastantes cosas, y otras ciencias que son puramente... que exigen laboratorio y grandes equipos, y entonces ahí la jubilación
ahí sí que supone un corte muy fuerte. O puede suponer. Sí, es verdad, Humberto, que depende mucho del área de conocimiento que trabajes. Dime. Porque por lo menos una ventaja, has comentado que el momento que se cortó, como en el caso de Catime, el correo electrónico. No se corta ahora. No, ahora no. Digo que ahora no se corta, lo único que aparece desde el primer momento, no aparecéis en el directorio en el que yo puedo entrar. Yo ya no yo sé que estáis ahí, yo sé que os llega todo, pero yo no quiero decirle a esto, eso es lo que ha variado, que bueno, que ha sido una cosa positiva en ese sentido. Y eso también me gustaría que habláramos también de la posibilidad de llegar a las distintas plataformas, redes y de la propia universidad, que es un tema importante que hoy en día tiene importancia también. Sí. Adelante, sí. No, te iba a decir que depende de las disciplinas. Pero aunque no estamos en el directorio de la universidad, en el teléfono, por decirlo en virato, sí que estamos todavía, o por lo menos yo creo que sí, porque lo miré ayer en una cosa, en Ecoispenco creo que es el link que tienen todas las universidades donde aparece el rendimiento de investigación de centros, departamentos, investigadores, y en el cual aparece los artículos que tienes, las tesis doctorales, las colaboraciones científicas. Supongo que sabéis de qué link estoy hablando. Entonces, sí que estás ahí, lo que pasa que lo que no sé si se actualiza. Supongo que lo que Chupa o TAC saca de la UOS o de Dialnet o de alguna base de datos de estas, igual sí, igual no todo, igual, pero eso estamos otra vez dentro de lo que comentábamos antes, ¿no? Pero en relación a las áreas de conocimiento, de alguna manera, los que hemos trabajado más en grupos de investigación más colaborativos y que la investigación es menos individual y que se requieren de varios investigadores trabajando a la vez en un tema, pues por una parte permite que esas ideas, esos contactos, si realmente el grupo está funcionando muy bien, todo eso queda en una continua, en un transecto, por decirlo de alguna manera, que va quedando y esa herencia se va manteniendo. Pero por eso decía, y bueno, es verdad que hay algunas, yo sí que he notado estos últimos meses, porque no sé cuándo lo actualizan, el no poder entrar a base de datos científicos, eso no puedo entrar, o sea, no tengo Cisco, creo que se llama eso, el VPN. Eso es. Pero claro, ahí no sé si estoy porque estoy haciendo investigación o porque estoy haciendo gestión de la investigación. Yo os explico. Cuando a mí me siguen pidiendo que evalúe papers, que haga de referee, o que evalúe proyectos de investigación, o que asesore a algunas agencias en temas y quiera recurrir a esas bases científicas, ¿realmente estoy haciendo creatividad o estoy gestionando la creatividad de otros? No sé si me explico con lo que estoy diciendo, pero bueno, es una manera de sentirte también útil, porque es verdad que ser creativo con un resultado original, inédito y de revolución mundial es escaso, pero de alguna manera el tener todo tu conocimiento y ponerlo al servicio, como os digo, pues en paneles, en algún panel que te invitan o en revisar artículos o lo que sea, pues te hace mantenerte útil en tu cambio de conocimiento. De alguna manera... Ese punto que os comenta el VPN es importante, porque el VPN y el Authenticator, eso es que yo también estoy teniendo problemas, claro, independiente, porque ha cambiado el sistema totalmente, etcétera, pero si es que me decís que ninguno de los personas que estáis de acuerdo en esto no tenéis posibilidades, no, es un además no ha coincidido... No, yo hace como un mes y medio así le escribí al rector contándole esta situación, de que no solo yo, sino muchos de mis colegas, al llegar a la jubilación o al final del periodo de plenitud, sí, pues lo único que se mantenía era el correo electrónico, y que tanto el VPN como el acceso a todas las bases de datos de Web of Science, sí, eso es, desaparecía. Por tanto, nos anulaba la posibilidad de colaborar con nuestros equipos de investigación y demás, porque no podíamos hacer realmente nada. La verdad es que me contestó en 3 días y me dijo que sí que era consciente y que, me dijo, sí que tenéis acceso a la biblioteca universitaria a través del catálogo. Sí. Claro, pero eso no nos
no nos soluciona nada, ¿no? Del otro problema. Entonces él me dijo que lo estaban estudiando y que me daría una respuesta en breve. Lo digo por si tú hablas... Ahí hay un, ahí hay un problema. Quiero decir que yo quiero sacar de aquella fue un resumen de este tipo de cosas. Hay que decir además que, según tengo entendido, el VPN va a ser necesario para todo. Sí. Va a ser necesario para todo. No está casi, porque en los últimos 2 meses ha variado también. Antes se podían entregar bastantes cosas sin necesidad del VPN, pero ahora ya prácticamente para todo. Fernando, este problema me pasó cuando en enero del 2012, cuando en enero del 2012 se jubiló Eduardo Angulo. Eduardo Angulo también quería poder acceder a sus bibliotecas para eso. Entonces, nosotros tenemos en la actualidad en el GAUR que de mantenimientos generales podemos darle como avalados. Sí. Entonces yo en el 2012 le hice a Eduardo, hasta que falleció, le avalaba todos los años. Tú le pones, por ejemplo, Juanra quiere esto para poder acceder a la biblioteca, y le pones el correo electrónico de Juanra y te generan una LDAP con tu contraseña, y con eso entraba. Y Eduardo está utilizándolo hasta que falleció. Yo se lo hice en el 2012. En el GAUR tenemos mantenimientos generales, consulta avalados, crear nuevo. Y entonces tú le pones, pues por ejemplo, esta persona con este DNI, con este correo electrónico, quiere, y pones una justificación. Te contestan, o sea, de 5 minutos ya le han dado la VPN. Yo eso ya he hecho también en algún profesor que sigue publicando, también jubilado, lo he hecho. Pero lo que estoy diciendo, que no sé si va a ser posible con el nuevo sistema. De VPN. Es decir, que hay que buscar un sistema estable para que tengáis acceso a toda la información. Y yo creo que es momento bueno, además que ha venido aquí, hay bastante gente con ese problema, pues elevarlo al rector. Eso seguramente igual es un problema de licencias. Creo que desde... Bueno, eso es siempre un claro, problema, es un problema de licencias de cuántas... Tenemos que proponer, evidentemente, porque hay es un interés en este asunto. Además, sé que hay mucha gente además que está publicando. Algunos están publicando, además, no como su departamento, algunos como la Facultad de Ciencia y Tecnología, están publicando. Y quiero decir que eso tenemos que tratar de solucionarlo, por lo menos elevarlo. Bueno, Martín, que nos hemos... Sí, que voy en la misma línea. Es verdad que esto depende de especialidades. Sí. Pero fijaros un poco, yo os cuento mi experiencia. Cuando ya dejé de ser colaborador honorífico, no podía ni sacar libros de la biblioteca. Me dieron de baja. Tuve que pelear para que me mantuviera una cuenta y que pudiera sacar libros. Y eso que es una biblioteca pública que entiende que cualquiera puede sacar un libro con su DNI. Bueno, pues no podía sacar. Al final me mantienen y se sigue manteniendo. Pero en el departamento teníamos una página web que la iba actualizando con las nuevas cosas, con actividades de la casa, a la que tiene acceso todo el mundo. Pero de pronto, esto del VPN que dice, ya no puedo modificar mi página web. No tengo acceso. No tengo acceso a las revistas a las cuales mi departamento la universidad está suscrita. Si me meto a esa revista, me dicen que pague $40. ¿Qué hago? O hay webs piratas que logro conseguir ese artículo por una vía pirata, o le escribo a algún ex colega del departamento, oye, ¿me puedes conseguir este artículo? Que él lo puede, que me lo mande. ¿Por qué esa desconexión real que no le cuesta nada? Porque además, fijaros que, por ejemplo, una de las revistas a las que está suscrita la universidad facilita la posibilidad de que las publicaciones sean open access gratuitas. Pero si estás fuera de la universidad ya no. Aunque publiques con el nombre de la universidad como retirado. Entonces, ese open access a los jubilados, y son 2.000 euros una publicación de open access. ¿Qué coño va a pagar eso? Y entonces, todo este tipo de frenos a la posibilidad de que alguien que quiera seguir activo en esta línea, la universidad lo recorta por decreto. Sobre todo por unas normas que, a mi modo de ver, no sé quién las ha establecido. Seguro que no las ha establecido un académico. Porque un académico que está trabajando, lo mínimo que tiene que pensar es que cuando yo me jubile, voy a tener que seguir haciendo esto. No voy a poner una norma en la que cuando yo me jubile no pueda seguir haciendo esto. ¿Quién pone esas normas? Y por lo tanto, esto hay que elevarlo a las autoridades académicas, porque de alguna forma hay que seguir manteniendo un tipo de actividad intelectual con los que han quedado fuera, digamos, del circuito oficial de la docencia, pero que siguen manteniendo una riqueza de conocimientos y de contactos internacionales que la universidad los pierde. La universidad los pierde.
voy a dar la palabra a Juan, que está pidiendo. Bueno, es que iba a comentar que fue Leo el que sugirió, fue Leo, el antiguo decano, el que sugirió que se mantuviera el correo electrónico. Sí. Porque antes es lo que había ocurrido, que a ti me parece que se quedó sin el correo electrónico y sucesivamente. Y a partir de Leo, que hizo esa petición, creo que al rectorado, pues además dijo, pues si es que no, es una cantidad ridícula, irrisoria, ¿no? Y bueno, el correo electrónico, y por lo tanto nos podemos comunicar tú y yo. Bueno, hay que decir que, bueno, ya como estamos laureles, pues que yo estaba en el Consejo de Gobierno, fuera, y yo estuve con Leo de alguna forma apoyando o promocionando de que el correo electrónico quedara para todas las personas que se jubilaran. Pero parece que se ha quedado con eso. No, pero lo de todas formas, lo del VPN está siendo problemático, sí, porque ahora hay que poner la actualización, etcétera. Pero bueno, yo creo que eso sí que tenemos, es un tema importante para elevarlo al rectorado y decir de que hay que ver la manera de que nosotros, pues podamos acceder a toda esta información de una forma lo más sencilla posible. Bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas, ¿sí? César. Yo soy el colaborador honorífico. Sí, soy colaborador honorífico y lo seré durante un año más, no tengo ningún problema. Sigo vinculado a la universidad de momento. La pregunta es la siguiente: cuando me jubile del todo, pues yo me jubilé como profesor, no como físico. ¿De acuerdo? Cuando esté del todo jubilado y quiera publicar algo, no puedo poner la atención en mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algún problema legal en poner la universidad como antes, como siempre, departamento, facultad, etcétera, en la revista. Bueno, te digo un caso concreto de propio departamento. Sí. Esa persona firma, y además bastantes artículos, y firma como Facultad de Ciencia y Tecnología. EH. Yo estoy firmando por igual. Ejemplo, otro departamento que están jubilados igual. Sí, pero yo creo que ahí no tenemos ningún... Bueno, a ese yo creo que dije no. Que lo firmara así, ¿no? En principio yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que no. Yo creo que no. No debería, ¿no? O sea, que decir que es una cosa buena para la universidad. Claro, a eso me refiero. O sea, que eso nadie va a poner, yo creo que ningún problema. Yo creo que ni me lo he planteado. Claro, hay que ser creativo, pero yo necesito herramientas. Sí. Como hablaba Martín, necesito usar la biblioteca. Usar, por ejemplo, matemática. Claro. Por ejemplo. Sí, bueno, en las herramientas está claro. El asunto va a ser hasta qué herramientas nos van a permitir. Claro. Una cosa es matemática y otra es que tengas la posibilidad de entrar a todas las plataformas bibliográficas, que son dos cosas diferentes. Porque matemáticas tiene una licencia, además se paga como se paga, antes era de un propio departamento, luego ha habido ahí, que esas son plataformas diferentes. Pero bueno, por lo menos las mínimas las tenemos que tener, como mínimo, si hay más, mejor. Yo no estoy muy seguro de que se pueda seguir publicando, porque imagínate que has estado en esta universidad, pero también has estado en otra. Aunque no te hayas jubilado en la otra, pero has estado 20 años en la otra, has tenido una venia docente ahí, y puedes publicar con el nombre de esa otra universidad. Yo como publico, he hecho la palabra retirado por si acaso, porque puede venir. Cuando publico algo, pongo que formo parte del departamento de física teórica de la UPV, etc., retirado. O sea, que estoy jubilado, en definitiva. ¿Por qué? Porque puede venir algún funcionario de turno que me diga que no tengo derecho a apropiarme, porque estoy ya fuera del ámbito universitario, a decir que formo parte de ese departamento, que me temo que algún día me lo van a decir. Pero por si acaso me cubro las espaldas diciendo que he estado ahí y que ahora estoy retirado. Hay gente, paréntesis, que a veces pone su domicilio. Que puedes poner tu domicilio también. Sí, por supuesto. Pero claro, yo creo que es mejor. A propósito de la palabra retirado, un colega y amigo mío, Xavier Echevarría, decía: yo estoy jubilado, pero nunca retirado, ya me retiraré la vida. Pero bueno, son matices lingüísticos. Sí. Yo quería decir, no sé si ya voy a aprovechar, a propósito de la creatividad y de la... Está claro que gran parte de este debate va, pues sobre todo por el punto 2-3, ¿no? De qué debiera aportar la UPV, que no aportar, es decir, por esa sensación que tenemos de que quisiéramos que nos aprovechasen más, ¿no? Mayor aprovechamiento del conocimiento, de la experiencia, etc. Yo quería lanzar ahora romper una lanza por la docencia, que no hemos hablado mucho, ¿no? Cuando me has preguntado qué sentí yo el primer día, he dicho, pues
cosa anecdótica de salir a la calle, pues yo echo mucho de menos, añoro mucho la docencia, mucho. Porque la docencia para mí creo que es muy importante para la creatividad, porque la docencia te obliga a leer mucho, a estar al día, supone recoger mucha información dispersa desde otros puntos de vista, que siempre te van a venir bien, aunque aparentemente no tengan relación con la investigación en tu investigación. Entonces la docencia a mí me aportaba mucho y me ha aportado cantidad de ideas a todos los niveles, pero entre otras cosas también para la investigación. Claro, en cuanto te jubiles dejas la docencia. Yo añoro mucho la docencia, mucho, porque a mí me aportaba mucho. Para todo, ¿no? También para la creatividad, para el conocimiento. Entonces, bueno, pues, ¿por qué? De vez en cuando, ¿verdad? Si dijeran, oye, ¿quieres venir a hablar de algo? Pues encantado. Encantado. ¿Cómo no vamos a venir? Pero claro, también hay otro tema. A hablar de algo. Los canales que utilizamos nosotros de comunicación de información ya son distintos que los canales de los jóvenes. Media de edad de los asistentes, etcétera. Quiero decir que se mueven ya en otros canales, ya las clases, las conferencias, ese tipo de cosas. A mí esto me preocupa mucho porque ya casi todos son mensajes jibarizados, no recortados, etc. También nos estamos en esta añoranza y en esta reivindicación, ¿no?, de nuestro mayor papel, de que también nos encontramos con un problema muy gordo, que es que la globalización, o en fin, lo ha cambiado todo, la red lo ha cambiado todo, la IA lo está cambiando todo, etcétera. ¿Cómo encajamos ahí, no? Los jubilados. Sí. Te pasa el ¿cómo se llama? Sí, Rosa. Perdón. Creo que estáis utilizando la palabra creatividad de manera egoísta. Porque hay algunos y algunas, pocas, porque veo que estamos pocas, que yo he estado 41 años en la universidad, me lo he pasado estupendamente, me he metido en todos los amenes habidos y por haber, y cuando iba a llegar el año 41, dije, me jubilo. ¿Qué hice? Cogí todos los libros que tenía, los puse fuera de mi despacho en una mesa para que se los llevaran los alumnos. Es más, pasó Paquito y me dijo, ¿vas a regalar mi libro? Y dije, no, y se me he confundido. Y es el único que tengo en mi casa. Bueno, así le dejé sitio a mi marido, claro. Y a partir de ese día sabía que me jubilaba. Sí, hay que saber jubilarse. Y por lo tanto, todo lo que había disfrutado hasta entonces, dije, ahora hay que disfrutarlo en otro campo. También. Y entonces empecé a disfrutar de los otros campos. Por ejemplo, bordar, que os parecerá absurdo si comparamos con las grandes obras de los científicos. Pero a mí bordar me llena y además creo que es creativo. Entonces, lo de la creatividad me parece que es personal, aunque no trascienda. Bueno, en mi caso trasciende lo que bordo en regalo, que es la mayoría, pero creo que también lo que ocurre es que hay que prepararse antes para ese nuevo paso. Y si asumes que vas a dar un nuevo paso, pues a lo mejor muchas de las deficiencias que encontráis, pues no las necesitaríais. No, claro, Rosa, evidentemente estamos hablando de una cosa que eso es una cosa personal. Claro. Depende de cada uno, el proyecto de vida de cada uno, evidentemente. Y estamos comentando que hay unos proyectos de vida que todavía quieren mantener la curiosidad, quieren producir conocimiento y entonces, ¿qué posibilidades tienen para seguir desarrollándolos? ¿Qué ayudas tenemos desde la propia universidad para lo mismo, ¿no? Entonces, claro, pero los proyectos evidentemente son personales, ¿no? Claro. En ese sentido, Sí, sí. Me parece que tu reflexión ha sido perfecta porque nos Sí. enmarca en la situación. Javi. Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que estoy muy feliz con estar en esta reunión. Me parece muy interesante, le agradezco al decano esta iniciativa
Y quiero hacer hincapié en eso, que es que no es casual que solo sea la primera que yo conozca esta facultad la que se preocupe de esta temática. Pero es que eso no es casual, porque no solo estáis hablando de que las diferentes circunstancias entre departamentos, materias, paleontología, biología vegetal, física teórica, claro, por supuesto que hay diferencias, pero hay más diferencias entre la vida y lo que supone la investigación en esta facultad respecto al resto de facultades de la universidad actualmente del País Vasco, facultades que tienen unos orígenes y unas trayectorias totalmente diferentes. Es decir, que esta casuística no es general. Luego esta casuística también es diferente en aquellos centros que tienen están asociados al Consejo, que tienen otras posibilidades de trabajo adicionales, y es muy diferente a aquellos centros que han montado institutos universitarios y otro tipo de estructuras que se han montado diferentes a la de la vida académica que ha llevado esta universidad, que insisto, que es peculiar, lo mismo que es peculiar y particular la vida de los 4 que estáis ahí en esa mesa, que lleváis una vida académica al 100% hasta este momento, o hasta el momento de la jubilación, incluso después de la jubilación. Yo creo que eso habría que tener en cuenta también a la hora de defender las posiciones o a la hora de mantener al rectorado las posiciones, porque probablemente el rectorado, que es de otras materias y de otras tal, y el equipo rectoral no estén en estas circunstancias, ni el equipo de gobierno de la universidad estén en la misma dinámica o las mismas ideas que la universidad. En segundo lugar, me gustaría aclarar que está claro que es voluntario esto, pero que son claro ejemplo y lo están manifestando con total honestidad, descubriendo sus corazones los 3 jubilados que están en la mesa y algún otro que ha intervenido, que el tema de la investigación y el tema de la vocación también docente e investigadora es personal. Y está claro que internacionalmente hay una idea ya reconocida de que el investigador no se jubila. Y el científico, en general, que lo tiene en cabeza, no se jubila. Y no se jubila porque no se puede jubilar. Tendrá que compaginar parcialmente con otro tipo de actividades, pero esa actividad no la puede cerrar de un portazo. No la puede. No es que no la quiera. Es que pasados los años ya como emérito y tal, se están dando aquí confesiones de que pasados los años de mérito no pueden cerrar, incluso habiendo sido emérito, habiendo tenido reconocimientos, habiendo tenido premios internacionales, habiendo tenido todo, tampoco. Eso son medias excusas o tal. No se puede cerrar esa vida investigadora con 70 años, ni con 72, ni con 50, salvo que la salud, los nietos, etcétera, otras circunstancias te obliguen a abandonar el tema. Pero en principio está claro que la gente no es... Hay gente solo en esta facultad y en algún otro centro tal, y no todas las personas, sino algunas personas a las que les coincide, tienen una cosa en común, que les ha costado mucho hacer esa investigación y llegar a una posición académica a la que ha llegado, les ha costado mucho, es una circunstancia particular, entonces a la que le cuesta mucho, le cuesta dejar esa circunstancia. Pero insisto que esto no es casual que sea esta facultad, y es particular también de una facultad y de un grupo de personas no tan numeroso, como se podía, que no se puede generalizar. Y además son de una época. Dudo yo que las siguientes generaciones estén también en esta línea, que probablemente vean a algunos de los jubilados antecedentes como pongo puntos suspensivos para no insulto, que menos mal que se ha ido porque ya no los hacía más que trabajar. Bueno, en segundo lugar estamos hablando sobre cómo se nos puede considerar en la universidad. Bueno, vamos a ver algo que sí interesa a las universidades. Estáis hablando aquí de que aparezca el nombre del departamento, de la facultad, el nombre particular, o es más, la idea de que os fichen en otra universidad para que hagáis el traslado de todo vuestro currículum a otro sitio. Cosa que sí os harán muchas universidades, por ejemplo, sudamericanas e incluso americanas, igual que algunos. Sí. Simplemente con un contrato de que no te pagan un viaje al año, pases tu currículum, si tienes un número de publicaciones elevado, un número de artículos, a otro sitio. Porque eso sí, cuando uno se cambia de universidad, se puede llevar todo su bagaje. Y de hecho, si ahora cogemos el listado, los ratios y la información general de los currículum de esta universidad, tú quitas 100 nombres y se va el 75% del currículum y pasamos la universidad del puesto 500 al puesto 3000. Ya está pasando con las jubilaciones.
y está cayendo, a pesar de todos los fichajes y todos los esfuerzos que se hagan por fichar Iker Vázquez, etcétera, la posición de la universidad está cayendo, y está cayendo claramente por la bajada de publicación de un número concreto de personas que no se han estabilizado o no nos hemos estabilizado, incluso llegando a los 70 y tantos y hasta 80 años, mientras que otros grandes figuras es que se estabilizan y dejan de publicar antes y no. O sea que ese es un dato que mueve a la biblioteca de la universidad y mueve al rectorado a que nos den el VPN, nos den el Scopus o el acceso al Scopus y nos dejen entrar. Es decir, el hecho de que les interesa que nuestro nombre esté en el... Yo lo he vivido personalmente y a mí me dieron al menos la entrada, hablando simplemente con la biblioteca, me dijeron, ¿usted quién es? Me llevaron allí, me llamaron y me dijeron, pues no hay ningún problema, como a usted nos interesa que esté y le vamos a usted dar acceso a la biblioteca al Scopus. Y por el Scopus, vale, por el Scopus. Ah, mira, igual sí. Sí, sí. Esto me ha consultado a mí algún reciente jubilado, director de insignes institutos de investigación muy acreditados, que se han jubilado ahora recientemente. Me dicen, oye, tú aquí te quitaron de aquí, ¿cómo consigues las bases de datos? Y ahora me han agradecido que han hecho lo mismo, se han puesto en contacto con la biblioteca y ¿quién es usted? Fulanito de tal. Han mirado y han dicho, pues le abrimos a usted y a mí me dejan, yo entro por el Scopus, la biblioteca, Scopus, y entro por eso. Es un tipo de acceso. VPN, no tengo acceso. Pero yo creo que el tema de la posición de los jubilados de esta universidad y su aporte a la vida académica, a los resultados académicos y a lo que ahora le interesa tanto al rectorado, como son los rankings y estas posiciones, yo creo que es importante y es un argumento para pedir que se mantenga a los jubilados de esta universidad el acceso al VPN, a lo que sea, como un dato objetivo y que interesa al rectorado. Nada más. No, quería comentar una cosa de lo que ha dicho Javi, que es verdad que nuestra profesión es una profesión muy vocacional, y hablando de cuánto dura esa profesión, yo alguna vez vivo relativamente cerca de la casa de Joaquín Achúcarro y se suele oír tocando el piano. Y entonces, claro, dices, Joaquín Achúcarro toca el piano los domingos, porque nosotros también leemos papers los domingos. Entonces, no tenemos una línea muy delgada entre lo que es trabajo y lo que es placer, iba a decir, o lo que es realmente vocación, lo que es algo placentero. Disfrute, ¿no? Entonces, por eso, en alguna medida, lo mantenemos porque lo disfrutamos. O sea, por supuesto que es válido jubilarse y decidirse, Rosa, a bordar, o... Yo estoy retomando tocar el piano, que acabé la carrera cuando empecé a estudiar biología, y lo aparqué hasta el otro día, con lo cual nunca voy a ser creativa tocando el piano. Lo más que puedo hacer es acabar leyendo sin muchas interrupciones una partitura, pero eso es, pero puede ser placentero. Pero de todas maneras es cierto que hemos tenido una profesión que nos ha permitido además disfrutar de ella. Entonces eso no se acaba con el pasar a la seguridad social, porque si no, Achúcarro no seguiría dando conciertos ni tocando los domingos si paseáis por Negurigane. Entonces es un poco esa... Y luego lo que decías de que estamos perdiendo con sacar de los rankings las publicaciones de algunos investigadores. Hombre, no sé si tanto, yo te diría dos cosas. En nuestras áreas, la mayoría de los trabajos son con colaboradores que siguen en activo. Entonces ellos siguen transmitiendo eso, con lo cual el hecho que nosotros vayamos dejando de publicar en esos papers, seguirán ellos. Y por otro lado, siempre los rankings son comparativos con otras universidades. Y otras universidades y otros centros de investigación siguen corriendo. Entonces lo que se trata de decir a la universidad no es mantener, sino qué inputs nuevo tiene que hacer para que el crecimiento vuelva a tener, sea un crecimiento si no sincrónico, por lo menos que algún input le vuelva a dar una subida de potencial y de rendimiento. Entonces, ha habido momentos en la universidad que se han hecho esos inputs. No voy a citar algunos porque algunos son muy remotos. Iba a deciros uno que
que, por ejemplo, en la época de Barberá, imaginaros, ¿no? Que se empezó a hablar de lo que era investigación. A mí me tocó entonces muy joven y realmente, independientemente de lo que luego pensara sobre sí mismo, dio un impulso a la investigación. Entonces, creo que es importante que lo que demandemos es que haya nuevos inputs para que realmente se mejore la investigación y nos posicionemos mejor con respecto al resto que va corriendo esta misma carrera. De todas formas, hay que decir que yo tenía un miedo muy grande con el relevo generacional, estoy hablando de esta facultad, y hay buenísimos. Que nos dan, no está empeorando, no. No está empeorando, es decir, en esta facultad. Es decir, que es un temor que he tenido, pero eso no quita uno por otro, evidentemente. ¿Sí, Humberto? Bueno, yo no sé si... quería hacer una reflexión todo a 100, iba a decir, a propósito de que hasta ahora no nos hemos cuestionado el sistema. Quiero decir que, y ya que estamos hablando de originalidad, pero igual esto es debate para otra mesa redonda y no solamente para jubilados, ¿no? Que es el tema de la originalidad en cuanto a ideas nuevas, campos nuevos, etc. Me da la sensación, aunque ya lo hemos apuntado, pues que el sistema actual no favorece la creatividad mucho igual a la gente joven. De hecho, hay voces críticas desde hace muchísimo tiempo. La gente joven tiene que publicar. La investigación esta vez está probablemente cada vez más canalizada hacia ciertos temas. No puedes perder tiempo en buscar nuevas y meterte en áreas que igual no pueden dar de sí. Tienes que publicar. Hay una super empresa que no se sabe quién está ahí, que se llama ahora Clarivate Analytics, que es la que monta la Web of Science, y entonces hay unas revistas, unos 40 principales donde tienes que publicar. Entonces creo que todo este sistema, sobre el cual ya hay voces críticas, ¿no? La Declaración Dora de San Francisco, etcétera, pues no sé si favorece mucho la creatividad, favorece la productividad. Sí. Pero como decía, no me recuerdo quién, producir, el que produce mucho está, digamos, a la cabeza de un rebaño, pero el que crea se sale de ese rebaño. Entonces cada vez creo que es más difícil salirse del rebaño. Pero bueno, este es otro tema, es decir, que ya va sobre el cuestionamiento del sistema actual, la canalización, creo yo, que cada vez mayor, áreas prioritarias, etcétera. No hay tiempo, y menos los jóvenes, en estos momentos cada vez tienen menos tiempo para irse por las ramas, trabajar mucho, eso sí, porque la creatividad, como decía Picasso, ¿no? Eso se atribuye la frase esa, te tiene que pillar trabajando, etcétera, pero no hay tiempo para eso. Y para crear cosas nuevas hay que leer muchas cosas, hay que irse por las ramas, hay que leer cosas que no tienen nada que ver. Y hoy en día el sistema va en contra de eso, ¿o no? Es la política científica dirigida o no dirigida que estamos hablando. Y entonces me da la sensación de que la UPV y los rankings, etcétera, no cuestionan de entrada nada el sistema, ¿no? Luego existe otro problema que es que al final nos hemos convertido en esclavos de los indicadores. En lugar de los indicadores de ser una tendencia, nos enseñan las tendencias. Entonces, hoy en día el objetivo es tener ese indicador. Hay productividad. Y ese es el problema que existe hoy en día. Hay productividad, pero creatividad. Sí, ya, pero no podemos tampoco caer en lo contrario. O sea, realmente hay que estimular, pero es un tema de otra, este es un tema muy gordo. Porque también está a ver el Clarivate, claro. A ver en qué va a quedar. En qué va a quedar, claro. Juan, por favor. Bueno, vamos a ver. Yo lo que he hecho ha sido individualmente, lo he hecho yo solo. Pero en estos momentos he decidido ya no seguir en esta línea, pero tengo mucha información que yo estaría dispuesto a traspasarla a quien quiera. Es decir, que bueno, no es que sea egoísta, porque tampoco es que haya sido egoísta, pero creo que si tengo una información adicional y alguien la puede utilizar, pues yo se la transmito. O sea, no para publicar, cuidado. Ya os dije que en el 86 ya más o menos pensé un poco lo que habéis estado comentando. Y es que, claro, al final está supeditado a la publicación, tal. Me comentó un compañero de Salamanca que es que se pasaban todo el día mirando el correo para ver si les habían aceptado el artículo o no. Creo que eso es excesivo. Bueno, yo creo que ha sido una mesa de interesantes. Agradecer
a los ponentes de la mesa redonda y a todos vosotros vuestra participación. Espero que podamos seguir haciendo estas cosas y yo me comprometo en una cosa, que estas preocupaciones que han aparecido y que veo que uno de los problemas fundamentales es lo del VPN, que Javier ha visto una forma de solucionarlo, pero igual tiene que ser más general, etcétera. Pues yo me voy a encargar de transmitirlo directamente al rectorado, directamente, a ver cómo se pueden canalizar para que la creatividad o el conocimiento, vamos a ver, conocimiento, se pueda obtener también en estas edades de la vida a costa de la universidad y en la universidad. ¿Perdón? El acceso a la biblioteca. Sí, no, son preocupaciones porque han aparecido aquí bastantes preocupaciones que tengo apuntadas, etcétera, porque cuando digo VPN estoy hablando de acceso a la biblioteca, porque ahí está todo, VPN es lo que nos abre, y luego tenemos, pues han aparecido los proyectos de investigación, tesis, docencias que han sido, etcétera, y este tipo de cosas que he apuntado aquí, ¿no? Bueno, de todas formas ya lo escribiré. Y de bueno, os puedo pasar para que de alguna forma lo cumplas. Bueno, pues muchas gracias por venir. Va a ser una forma que la idea era ir al esquiámetro, pero las condiciones climáticas no son lo suficientemente apropiadas para ello. No son aptas para jubilar.